Y seguimos en nuestra particular vuelta al mundo con epicentro latinoamericano, como no podría ser de otra manera, aunque le echamos una mirada a todo lo que pasa en este mundo mundial. Quisiera irme un poquito al Perú. Esta semana ha sido una semana muy tensa en el Perú, muy decisiva, probablemente más decisiva de lo que nos imaginamos, o al menos más decisiva de lo que mucha parte de la agenda mediática ha tratado. ¿Por qué? No solo porque ha venido dándose una marcha que llegaba a Lima, que la comentamos la semana pasada y que se venía dando y ha sido importante. Quizás algunos pensaban que esta marcha en defensa de una constituyente, en contra del actual Congreso, a favor de que por favor ya liberen a Pedro Castillo. Estas reivindicaciones han llegado a la paz, pero hay que recordar que era una ciudadanía más de la periferia, es decir, no de la capital, sino de los territorios del sur y de los territorios del norte, que es como en Perú viene muy regionalizado el patrón electoral y el comportamiento político. Es muy asimétrico y es muy interesante también para entender. Hubo la marcha, llegó, mostraron una cierta fuerza, quizás relativa, pero para mí lo más relevante de esta semana ha sido que el Congreso peruano ha elegido nueva presidencia. El Congreso peruano, si ya es compleja la institucionalidad peruana, se le ocurre cambiar de presidente cada año. Es decir, si ya no tiene complejidades con las mociones de vacancia y lo endeble que es el poder ejecutivo y un conjunto de casuística, añadamos otra. Y es que eligen, esto es como la facultad, cada año eligen a quien gobierna la facultad. Bueno, pues ellos han dicho, vamos a darle estabilidad, cada año elegimos a presidente y además con un Congreso altamente fragmentado. Hay como 13 fuerzas, ninguna tiene mayoría de nada y a partir de ahí no sé, Bahía, ¿cómo ha salido la votación? ¿Podemos decir algo de quién es el presidente nuevo electo en el Congreso peruano? Efectivamente, me trajiste un recuerdo de los centros de estudiantes en la Universidad de Buenos Aires, un puesto clave. Ahora vamos a explicar por qué es tan importante este nuevo presidente del Congreso, que finalmente será Alejandro Soto, miembro del partido de derecha pragmática Alianza para el Progreso. Recordemos que este ¿Se partido es llama la alianza derecha, que derecha lideró, pragmática, Bahía? ¿El partido se llama sí, derecha pragmática, pragmática? directa, sí, 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 O sea, no le has acción puesto tú un directa. adjetivo calificativo, sino el No, partido no, se no. llama derecha pragmática porque es interesante Alianza para como el Congreso ingenio. O sea, soy la derecha lideró pragmática. lideró el fujimorismo, la Fuerza Popular, y también sumó al sector que era lo de Perú Libre, que llevó en su momento a Pedro Castillo, el sector quizás más oportunista y que se separó de Pedro Castillo ni bien asumió el gobierno. ¿Por qué es clave este nuevo presidente del Congreso? Al ser elegido, asumiría en el caso de vacancia o renuncia de la actual presidenta de la República, Dina Boluarte, que todavía ahora vamos a analizar un poco por qué esto no es una opción, no, por lo menos no en el corto plazo, pero en Perú todo puede pasar, es un país muy, muy complejo. En el caso de renuncia o vacancia, el elegido sería el nuevo presidente del Congreso, y si así fuera, el presidente del Congreso designado tiene la obligación y la capacidad constitucional de convocar elecciones en un plazo no mayor a 5 meses y sería quien controla toda la transición. Por lo cual, en un país con la dificultad institucional y las particularidades que está teniendo el gobierno de Dina, es muy, muy relevante, ¿no? Las capacidades que tiene. O sea, no es, si echan a Dina Boluarte, si ya prescinden de ella, que ya hizo el trabajo sucio de sustituir a Pedro Castillo, si la tumban, y además la pueden tumbar porque se viene discutiendo si ha plagiado una tesis doctoral, una tesis, perdón, de licenciatura, o si, por ejemplo, ha tenido represión y muertes, cosa que ha sucedido, y de repente dice ya la usamos y no la necesitamos, existe un nuevo presidente de derechas, fujimorista, del Perú, sin haber ganado un voto en las elecciones presidenciales. Esto es la secuencia peruana. Eso sí, ahí donde la derecha peruana tiene que calcular, porque aunque tendría un presidente de derecha, sin haber ganado las elecciones, le obliga a convocar elecciones pronto. Es un poco el dilema que yo creo que hoy en día tiene el Fujimorismo. Yo creo que van a seguir teniendo a Dina Boluarte mientras que dure y pueda y la controlen, hasta que, bueno, prefieran pegar un salto a esto. Es triste que parte
del partido político que apoyó a Pedro Castillo, pues hoy en día también haya dividido, lo cual dice mucho de la fragilidad, ¿no? de partidaria en el Perú, recordando todo esto, que Pedro Castillo sigue metido en la cárcel sin ser respetados sus derechos como ser humano y lo segundo, sin sentencia en contra. O sea, es una persona metida en la cárcel sin sentencia. O sea, no hay ningún juicio que haya dictaminado una sentencia en contra de Pedro Castillo. Y por dos causas está metido en la cárcel que fuera presidente electo, precisamente venciendo al Fujimorismo. Gaby, cuando lees esto, cuando escuchas esto, ¿cómo interpretas lo que viene ocurriendo en el Perú? Bueno, justo esta semana estuvo también uno de los abogados de Pedro Castillo en Bolivia, ha estado en algunos países de la región, estuvo en México y recibió el respaldo absoluto del presidente AMLO en el sentido de defensa de los mecanismos democráticos. Y él que planteaba, bueno, si a mí me preguntan institucionalmente qué corresponde y además legalmente qué corresponde, es que Pedro Castillo fue destituido de manera irregular y por lo tanto no podría estar pasando nada de lo que está pasando. Está 7, 8 meses en la cárcel, no solo sin poder comunicarse, sin tener derecho a la defensa, ¿no? Y un segundo elemento, Alfredo, en varios países de la región sucede, incluida Bolivia, por ejemplo, y otros países más, que haya un cambio de directivas de la Asamblea Legislativa en Bolivia, de los congresos en otros países, pero esto en el Perú tiene un efecto específico por la coyuntura política muy duro. Digo, normativamente tú puedes tener que cambiar la directiva del Congreso cada año, pero políticamente puedes administrar esto de manera que no genere mayor inestabilidad. Pero bueno, en Perú no lo hicieron y claramente ahí yo creo que Dina Boluarte debe estar bastante preocupada porque no creo que se haya hecho toda esta movida política en el Congreso solamente para cambiar el nombre del presidente en el Congreso peruano. No parece. Tiene un trasfondo político como el que tú decías y probablemente ella sepa que una parte de lo que ella hizo con Pedro Castillo se lo pueden hacer a ella ahora. Tal cual. Lean. Sí, Alfredo, agregar que el día de ayer y el día de hoy en todo el país, sobre todo en la región sur del Perú, se están llevando a cabo manifestaciones de varios gremios, sobre todo también en estas fechas que son fechas patrias, fiestas patrias para el Perú, se están realizando movilizaciones para pedir el adelanto de las elecciones generales y la renuncia de Dina Boluarte en regiones como Puno, Arequipa, Cusco e incluso Lima. Y de hecho, en el día de ayer, precisamente, Lean, Keiko Fujimori puso un tuit contundente diciendo que nadie se venga a intentar tener una asamblea constituyente, que para eso están ellos. Es decir, si hubiera alguna duda de quién preside el Perú, ella misma en un tuit lo dejó claro en el día de ayer, justamente las fiestas patrias del Perú, dijo bien claro, no me vengan con asambleas constituyentes que no, como que no es que no. Desde acá, como máximo, como siempre venimos planteando, la máxima solidaridad para el presidente Pedro Castillo, que además incluso su abogado y su ex premier y su ex ministro de Justicia, Aníbal Torres, sigue sosteniendo que hubo infinitas irregularidades en su destitución y por lo tanto sigue siendo presidente y no pareciera que solo lo piensa un ex ministro, sino Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, e inclusive otros presidentes de la región como Petro, como Luis Arce, se han pronunciado planteando que por favor respeten los derechos, inclusive que se pueda comunicar con su familia por teléfono, con su esposa que la tienen exiliada en México. Paramos, todavía queda un ratito más de la vuelta al mundo y de mucho más de la pizarra. Seguimos.